Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, ustedes lo habrán adivinado, este dispositivo no es indirecto. Y bueno, quisiera empezar agradeciéndoles a Mabel Burin, Irene Meller, Débora Tajer y Pilar Errázuriz de haberme invitado a participar a ese congreso. Quisiera también, bueno, pedirles disculpas de no estar físicamente presente con ustedes. Ah, la verdad es que lo lamento mucho. Lo lamento muchísimo porque me hubiera encantado participar de los debates de ustedes y me hubiera encantado también a la hora de hablar, ah, bueno, tener un poco una idea de sus reacciones en lo que concierne a mi charla. Y che, tal vez esta situación bastante rara tiene algún parecido con un dispositivo analítico, en el sentido que voy hablando y no sé a quiénes me estoy dirigiendo, o sea que no veo a quienes me estoy dirigiendo. Lo que tiene efectos, lo que tiene obviamente efectos sobre mi posición discursiva, sobre lo que voy a decir, obviamente también sobre la forma en la que ustedes van a escuchar y de entrada les pido disculpas que les vaya infligiendo una charla tan larga sin tener interacciones entre nosotros. Y tiene efectos también de confrontarme a mi propio discurso y a algo de mi deseo en esta posición. Bueno, obviamente, a la diferencia de una situación analítica, eh, no voy a hablar solo por asociación libre, porque sé a qué voy, o sea, pretendo saber a qué va mi discurso. Sin embargo, no tengo la menor idea de los efectos que va a causar, a provocar. Y por eso les pido un poco de tolerancia y también, bueno, tolerancia sobre todo con mi nivel de castellano que espero que esté a la altura de su escucha. Y bueno, así que arrancamos. El título de mi ponencia es Cuerpos desvelados y sexo verdadero, géneros, normas y psicoanálisis. Y mi propuesta aquí es intentar pensar experiencias de feminidad minoritaria para destacar la tentación universalista de cierto psicoanálisis. Se trata, a mi ver, de lo que entra en juego en el cuerpo de las mujeres de forma societal, pero también a nivel de la teoría analítica. Y cuando hablo de cuerpo de las mujeres, mi propósito no es esencializar nada de la feminidad o de lo femenino, sino enfatizar las formas normativas de definir lo femenino dentro de una diferencia de sexos jerarquizada y de ajustar las subjetivaciones a normas de definición de este femenino. Y obviamente pretendo hacer este análisis a contrario de lo que concierne el psicoanálisis, es decir, considerando que la vocación del psicoanálisis no es asignar normas de subjetivación. Sin embargo, cierto psicoanálisis, me parece, se desvía a veces de este deseo de no asignar ninguna normatividad. Entonces, se trata aquí de ver cómo el hecho de apartarse socialmente de una feminidad hegemónica acaba provocando minorizaciones y alterizaciones
Los sujetos, así excluidos, aparecen como lo negativo de las normas de socialización cierta y en algún discurso psicoanalítico de las normas de subjetivación cierta. Usaré entonces aquí unas lecturas históricas de los arreglos de género que prevalecen en un contexto social para mostrar cómo relaciones de género o relaciones de poder de género y de etnicidad no analizadas producen una literalización de la teoría analítica. Mi propósito es también mostrar que la teorización analítica no puede seguir siendo psicoanalítica, es decir, crítica de cualquier identificación imaginaria a sí misma, si se cierra a otras discursividades. Entonces, estas lecturas históricas que voy convocando permiten historicizar el psicoanálisis, es decir, también reflexionar sobre el punto de vista situado desde el cual puede ser emitido un discurso psicoanalítico. Clínicamente, eso significa que el objetivo de neutralidad benevolente del analista no lo o no la exime de su situación social, situación de género, de sexualidad, de clase, de cultura, de etnicidad. Y teóricamente, destacar esta situación del discurso y del discurso analítico más particularmente, implica un análisis de cómo lo universal al cual se encamina la teoría no deja de ser una universalización de un particularismo de género o de cultura. Entonces, aquí va lo que voy a intentar de desarrollar uh, aquí, es que, bueno, comenzaré explicitando lo que entiendo por desvelar los cuerpos y analizando lo que estos cuerpos desvelados significan en cuanto a las normas de feminidad y las normas de subjetivación que pueden, de forma imaginaria, ser instituidas por ciertas lecturas del psicoanálisis. A seguir, abordaré la cuestión del sexo verdadero en estos cuerpos desvelados y concluiré intentando reflexionar un poco sobre la cuestión de lo universal y de la relación del psicoanálisis con este approach del universal. Bueno, ya lo dije empezando, por falta de interacción entre nosotros, eso se va a poner bastante largo, pero espero que no se ponga demasiado aburrido y espero que no se duerman mientras estén o no estén escuchando lo que voy a intentar desarrollar. Entonces, desvelar los cuerpos, primera parte de esta charla, empezaré diciendo que es precisamente dentro de una concepción oficial, nacional, francesa, de lo universal, que aparece el tema de los cuerpos desvelados. Como empecé diciéndoles, bueno, yo vivo en Francia y voy a desarrollar tal vez unas consideraciones sobre el discurso francés y el psicoanálisis francés. Y bueno, por razones personales, por el hecho de ser de bastantes lugares diferentes y de haber vivido en bastantes países diferentes, pretendo, en lo que concierne al discurso francés, bueno, desarrollar una forma de, si no de distancia, o por lo menos de perspectiva comparativa con otros ambientes culturales, con otros ambientes discursivos y epistemológicos, y es lo que voy a apuntar ahora. Entonces hablaré aquí del contexto francés y de lo que revela de las relaciones entre géneros y de las prescripciones culturales
Comenzaría estableciendo un paralelo entre, por un lado, la afirmación autoritaria de una posición de entrada universalmente neutra del o de la analista, del o de la psicoanalista. Y, por otro lado, el universalismo republicano francés. Me parece que en los dos casos se recorre a categorías apodícticas, es decir, necesarias, que pretenden ser válidas en todo lugar y en toda época, lo que acaba escamotando muchas exclusiones provocadas así. Estas exclusiones, tanto para el universalismo republicano cuanto para la neutralidad analítica, conciernen a las posiciones minoritarias de género y cultura. Empecemos con el género. Me referiré aquí a los estudios de Joan Scott. Joan Scott, que es una historiadora del género estadounidense, que realiza un minucioso análisis del universalismo republicano francés. En su libro Only Paradoxes to Offer, French Feminists and the Rights of Man, Only Paradoxes to Offer, French Feminists and the Rights of Man, en este libro, Joan Scott resalta la coexistencia en el discurso republicano francés de dos universalismos contradictorios. Por un lado, el individualismo abstracto y por otro lado, la diferencia de sexos. Es decir, por un lado, las feministas pueden prevalecerse de la promesa universalista republicana y de la neutralidad del individuo abstracto detentor de derechos. Primer universalismo, por un lado. Sin embargo, el segundo universalismo, el de la diferencia sexual, legitima la exclusión de las mujeres de la ciudadanía hasta el siglo XX y legitima también las desigualdades económicas, políticas, sociales que siguen en vigencia hoy en día en Francia. De eso resulta la concepción de un individuo ciudadano abstracto que se revela no neutro, sino masculino. Y Joan Scott prolonga esta reflexión en su libro Parité, Sexual Equality and the Crisis of French Universalism. Parité, Sexual Equality and the Crisis of French Universalism. En este libro desarrolla lo siguiente. El discurso francés sobre el universalismo implica la discriminación de cualquier diferencia con el modelo supuestamente universal, cualquier diferencia encarnada por las mujeres, por los y las inmigrantes y por los y las homosexuales. Cuando aparecen reivindicaciones de paridad en la representación y en la representatividad, es decir, un número igual, por ejemplo, de mujeres y hombres en las instituciones políticas, nace la posibilidad de un sujeto francés a la vez abstracto, es decir, de cierta forma universal, y sexuado. Es aquí una manera de responder al dilema de la diferencia y de reformular el universalismo. Y estos análisis de Joan Scott suscitan varias reacciones de historiadores y historiadoras franceses y francesas que consideran no solo inútil, sino culturalmente extranjera esta denunciación de estas relaciones desiguales de género y de la situación masculina del universalismo francés. Los y las historiadores y historiadoras Mona Ouzouf, Claude Habib o Philippe Renaud oponen a cualquier igualdad de género lo que llaman de atracción natural entre mujeres y hombres, propia a las relaciones de seducción a la francesa, como lo llaman. O sea, distinta de cualquier igualdad
o igualdad, existe una galantería francesa, sostienen, que articula armoniosamente los géneros y que permite escapar del gender estadounidense. Y esta complementariedad natural de las relaciones entre sexos permite así escamotar totalmente las relaciones de poder que están en juego aquí dentro de las relaciones entre los sexos. Pero la verdad es que estas y las exclusiones perpetradas por una visión rígida del universalismo conciernen también a posiciones de cultura y de etnicidad. Y eso aparece de forma clara en la instrumentalización de la laicidad a partir de la cual se legisló sobre el velo en Francia, el velo, el pañuelo islámico. Me refiero aquí al hijab, que es este pañuelo que algunas mujeres musulmanas van llevando. No me refiero obviamente al velo integral aquí. Entonces, voy a seguir aquí otro análisis de Joan Scott, que ella desarrolla en su libro The Politics of the Veil. The Politics of the Veil. Es precisamente en el cuerpo de las mujeres que se inscribe esta imposición de una feminidad hegemónica. Bueno, primero quisiera dejar claro aquí que estos análisis que voy desarrollando valen solo en un contexto donde el Islam no es la religión mayoritaria, y entonces no pueden ser aplicados a países árabes o países musulmanes o árabo-musulmanes donde el Islam es mayoritario. Se trata aquí de la relación entre minorías y la mayoría. Entonces, la prohibición, porque hubo una prohibición legal, legislada, del pañuelo en 2004 en todo espacio público y sobre todo vamos a decir, en las escuelas secundarias. Esa prohibición en 2004 en Francia revela en Francia cuánto una población musulmana puede ser concebida como una amenaza a la integridad nacional. La oposición francesa al pañuelo, en nombre del universalismo republicano, se inscribe primero en juegos de fuerza culturales, y luego voy a decir cómo voy a intentar mostrar, siguiendo a Joan Scott, cómo se inscribe también en juegos de fuerza de género y no solo culturales. Entonces, primero juegos de fuerza culturales. Esta oposición resalta las cuestiones de la exclusión de las poblaciones inmigrantes y de sus descendientes, resalta las cuestiones de las políticas asimilacionistas, y también resalta la evacuación de una reflexión sobre la historia de la colonización en Francia. Por no lograr hacer desaparecer las marcas de la diferencia en las poblaciones minoritarias, es decir, el color de la piel, la lengua, los nombres, la religión, estas políticas presentan el pañuelo como el único problema y ocultan así la forma en la que rechazan la diferencia. Que la pertenencia a la cultura francesa implique suprimir cualquier diferencia acaba acentuando la discriminación de estas minorías. Entonces, la afirmación de un universalismo republicano defensivo traduce aquí, y cito a Joan Scott, lo que llama ella de un rechazo de reconocer la diversidad como un parámetro fundamental para abordar la población francesa. Fin de citación. Es más, esta controversia del pañuelo muestra en qué modo las exclusiones de cultura y religión se inscriben también en representaciones de género. Se revela aquí una concepción de feminidad hegemónica y obviamente de su contrapartida de masculinidad que debería prevaler en la República. De hecho,
La simplificación heterocentrada de las relaciones de género y de las sexualidades por el mito de la seducción a la francesa hace imposible considerar normas sexuales distintas y otras modalidades de relación entre los géneros, tal como las modalidades articuladas por mujeres llevando el pañuelo. Y estas normas y modalidades otras entran en conflicto con un imaginario de lo que se concibe que es la identidad francesa. Si el pañuelo incomoda, si el pudor musulmán parece sexualmente aberrante a los y a las observadores y observadoras franceses y francesas, es, sostiene Joan Scott, paradójicamente, porque articulan un exceso de visibilidad de la sexualidad, de la diferencia de los sexos, exceso que acaba siendo confrontado al universalismo republicano. Es decir, aquí que, al contrario de lo que dicen varias feministas, vamos a decir mainstream, y varios políticos, cuando esas feministas o esos políticos consideran el pañuelo como símbolo de una subordinación humillante de las mujeres y de su desigualdad, lo que perturba aquí no es la ausencia de la sexualidad, sino paradójicamente su presencia, una presencia acentuada precisamente por el rechazo de las mujeres con pañuelo en ratificar los protocolos de interacción entre géneros considerados esos protocolos como protocolos normales. O sea que me refería a feministas mainstream precisamente para decir que el feminismo se pluraliza y que el feminismo, bueno, yo lo considero como una lucha contra todo tipo de opresión. Y para luchar contra todo tipo de opresión se tiene primero que desidentificar de una concepción mayoritaria y única de la mujer. O sea, que no existe la mujer, y no solo en un sentido lacaniano, sino también, obviamente, en un sentido social, sino una pluralidad de, de feminidades, de mujeres, y obviamente inscritas dentro de relaciones de poder, definiendo relaciones entre géneros a partir de paradigmas de jerarquización, de paradigmas de distribución de prerrogativas, de paradigmas obviamente inscritos en relaciones culturales, en relaciones de sexualidades, en relaciones de clases, de edades, de etcétera, etcétera, de edades, perdón. Entonces, volviendo al feminismo, si tomamos en cuenta esos análisis, sin embargo, como lo habían señalado varias feministas ya antes de este debate sobre el velo o el pañuelo, descubrir los cuerpos de las mujeres no garantiza de ninguna forma más igualdad. Muchas de esas feministas, antes de la controversia de pañuelo, habían denunciado la objetivación del cuerpo sexualizado de las mujeres. Entonces, en el debate sobre el pañuelo, es como si la igualdad significara solo emancipación sexual, la cual sería garantizada por la visibilidad del cuerpo de las mujeres. Sin embargo, decir, como lo sostuvo, por ejemplo, Elizabeth Rudinesco, que el pañuelo opera una renegación de las mujeres como objeto del deseo, decir eso acaba naturalizando una identidad femenina, concebida como el resultado de la apreciación del cuerpo de las mujeres
por los hombres, o sea, como si lo que definiría la identidad femenina fuera el hecho de ese cuerpo de las mujeres ser apreciado por las miradas de los hombres. No son, por lo tanto, las mujeres que son aquí agredidas por el pañuelo, como dijeron muchos políticos en Francia, no son las mujeres que son aquí agredidas por el pañuelo, sino el derecho de mirada masculina sobre los cuerpos femeninos. Derecho presentado aquí como legitimación a ver más allá del velo. Y este cambio de miradas deseadoras constituye un aspecto central de la dinámica de géneros en los sistemas occidentales y más particularmente aquí en Francia. Dentro de esta naturalización de las relaciones de género se encuentra, obviamente, este tema que comenté antes de la seducción, tema presentado por Mona Youssouf, Claude Habib o Philippe Reynaud, como seducción como constitutiva de la identidad francesa. Y me parece que esta simplificación heterocentrada de las relaciones de género y de sexualidad vuelve imposible considerar las normas sexuales distintas de otras áreas culturales. Entonces, el ciudadano o la ciudadana francesa, imaginada por los y las legisladores y legisladoras y feministas mainstream, aquí cuando interditan, cuando prohíben el pañuelo, este o esta ciudadana acaba siendo sexuado, sexuada, sexualizado, sexualizada y sexualmente activo o activa. La sexualidad sirve entonces de medida de la diferencia inasimilable de los y las musulmanos y musulmanas. Entonces, por supuesto, obviamente, la diferencia sexual presenta una aporía a todos los sistemas sociales, que sean occidentales u otros. Sin embargo, como lo sostiene John Scott, la teoría islámica del sexo vuelve esta diferencia como problema patente, precisamente al recubrir los cuerpos, mientras esta reivindicación francesa de una exposición de los cuerpos acaba negando el problema que el sexo le causa a la teoría política republicana. La singularidad francesa, esta singularidad de la seducción, resaltada por Mona Youssouf, y la complementariedad de los sexos en la seducción, ocultan parcialmente la incompatibilidad teórica de una igualdad que borra la diferencia sexual. Ahora, obviamente, no cabe duda que el sistema musulmán sea él también absolutamente patriarcal, pero lo es tanto como el sistema francés. Solo representa y gestiona diferentemente el sexo y la sexualidad. Por consecuencia, lo que vuelve el pañuelo indecente, ostentador, es un sentido sexual para los y las observadores y observadoras franceses y francesas. Es decir, que el pañuelo promueve un reconocimiento explícito del problema de la sexualidad para el universalismo francés, el universalismo republicano. Acaba diciendo demasiado sobre la diferencia sexual y sobre los problemas que esta diferencia constituye para la igualdad republicana. En los términos de Foucault, la prohibición del pañuelo podría ser concebida como una radicalización del dispositivo de sexualidad. Es decir que, por un lado, voy a intentar desarrollar una lectura Foucaultiana aquí del pañuelo. Yo diría que la visibilidad impuesta al cuerpo de las mujeres parece prolongar la conminación de extracción de verdad sobre sí,
que es propia al dispositivo de sexualidad tal como la analizó Foucault, este dispositivo promueve el desvelamiento de la sexualidad como verdad del sujeto. Y lo que Foucault llamaba de transición del sexo, de la intimidad a lo público, es prolongada aquí. Más allá de las disciplinas de la pedagogía, de la psicología o de la medicina que gestionaron el sexo durante los siglos pasados, los 2 siglos pasados, el sexo está regulado aquí por el aparato discursivo republicano. Este opera un control social sobre la sexualidad garantizada por la singularidad francesa heterocentrada y lo que Foucault llamaba de histerización del cuerpo de las mujeres en el siglo XIX, me parece que se perpetúa aquí, en el desvelamiento precisamente del cuerpo de las mujeres. O sea que el cuerpo de las mujeres aquí sigue siendo en el centro de este dispositivo. Además, otro aspecto de este dispositivo de sexualidad, esta nueva configuración del dispositivo de sexualidad prolonga la representación del poder como esencialmente represivo. El discurso universalista republicano destaca una liberación del cuerpo de las mujeres oprimidas por el pañuelo, destaca su acceso a una sexualidad libre y autónoma, y sin embargo esconde los dispositivos de poder de género, de cultura o de raza en los cuales inscribe esta liberación. Como escribía Joan Scott, y la voy citando aquí, la cuestión levantada aquí no trata tanto de la libertad en las relaciones entre los sexos, sino del hecho que en la misma noción de libertad hay relaciones de poder que cabe interrogar. Fin de citación. Entonces, en este dispositivo de sexualidad aparece un verdadero nacionalismo sexual que, como lo que se llama de homonacionalismo, constituye aquí la laicidad y la prohibición del pañuelo como sinónimos de libertad, pero lo hace excluyendo parte de la población francesa en el pretexto que no forma parte de los valores comunes republicanos. Terminaría aquí citando a Foucault, que escribe la última frase del primer volumen de la historia de sexualidad, es esta: ironía de este dispositivo nos hace creer que se trata de nuestra liberación. Fin de citación. Entonces, ahora, ¿por qué hablé aquí del velo? Bueno, hablé del velo precisamente para demostrar cómo configuraciones de feminidad alternativas, minoritarias en el plano de la cultura, la etnia, acaban siendo excluidas. Y estas exclusiones culturales, en nombre de un universalismo no situado, son articuladas dentro de un sistema de género particular, basado sobre un mito de complementariedad y de seducción. Mi proceso, obviamente, no es justificar un sistema de género, bueno, considerado como musulmán, que acaba obviamente minorizando a las mujeres, sino ver que la pretendida lucha por la liberación de estas mujeres en países donde ellas forman parte de una minoría, oculta las desigualdades de género del propio sistema de este país, evocando paradójicamente un universalismo igualitario. Y este proceso de exclusión destaca también en otras feminidades alternativas, las representadas por las mujeres trans. Yo diría aquí que la naturalización de las relaciones entre sexos que se convoca contra el velo, el pañuelo, que la definición de una feminidad cuya sexuación, cuya sexualidad son rígidamente establecidas,
Diría que esos son aspectos de varios discursos psicoanalíticos sobre las transidentidades. Por consiguiente, me parece que tanto las mujeres que llevan pañuelo en Francia, cuanto las mujeres trans se revelan igualmente subversivas con respecto a esta feminidad hegemónica y se revelan absolutamente fundamentales para cuestionar la teoría psicoanalítica, la escucha psicoanalítica y el hecho de saber con qué modelos de feminidad, de masculinidad, de relaciones de género uh, hegemónicos trabajamos, escuchamos, teorizamos cuando pretendemos desarrollar una perspectiva psicoanalítica. Entonces, eso me lleva a mi segundo punto en esta charla, es el punto de la revelación de un verdadero sexo. Voy a encender la luz, más luz, ya que está anocheciendo acá y bueno, me parece que más luz lo va a hacer un poco más claro, por lo menos para mí. Bueno, la fabricación de un sexo verdadero. Me parece que el desvelamiento de los cuerpos inscritos en el mito de la seducción a la francesa, con esta configuración particular de las relaciones de género que supone este desvelamiento, esa configuración de relaciones de género, intervienen de forma patente en lo que llamo la invención del sufrimiento transsexual. Deliberadamente utilizo este término psiquiátrico transsexual, obviamente para referirme a la institución psiquiátrica médica de lo que se llamó transexualismo o transexualidad, para referirme a ese contexto histórico y obviamente no pretendo retomar a mi cuenta este término, sino, bueno, referirlo al contexto histórico en el que pareció. Entonces, la cuestión, me parece que esta cuestión es muy actual. Y obviamente se trata del cuerpo de las mujeres y tomado dentro de relaciones de género. La cuestión es muy actual en Francia o en Brasil, donde viví, donde estuve acompañando a varios y varias pacientes trans. La cuestión no es tan actual tal vez para ustedes en la Argentina, que la resolvieron por la ley de identidad de género, que es una revolución absolutamente fundamental en la concepción de las relaciones entre géneros. Infelizmente, no son muy numerosos los países que siguieron a ustedes y que adoptaron una depsiquiatrización y una dejuridificación de esta cuestión. Entonces, en Francia, en Brasil, pero en muchos otros países, la noción de transexualismo interviene históricamente en la encrucijada de una serie de textos legales y de protocolos médicos que tienen como objetivo regular el acceso a la reasignación hormonal, quirúrgica y jurídica de sexo. Este conjunto de instituciones define un perfil, el del o de la transexual, que los psiquiatras se empeñan en encontrar en toda situación clínica. Sostengo aquí que estas instituciones médicas, psiquiátricas, psicológicas e infelizmente psicoanalíticas no son modalidades de tratamiento de un sufrimiento transidentitario que precedería su intervención, sino que, al contrario, lo creen este sufrimiento, lo instituyen y lo institucionalizan. Esta fábrica del sufrimiento transexual se inscribe en un procedimiento de revelación de lo que Foucault llama de sexo verdadero y de concepción de la sexuación inscrita en un mito de la complementariedad. En su texto El sexo verdadero, que fue el prólogo a la obra de Herculine Barbin, a las memorias de Herculine Barbin, en este texto Foucault
subraya la insistencia a partir del siglo XVIII, la insistencia de las sociedades occidentales en determinar el verdadero sexo de los sujetos. Antes, los hermafroditas y las hermafroditas podían libremente decidir si querían cambiar de sexo, con tal de que este cambio no ocurriera más de una vez. A partir del siglo XVIII no se trata más de reconocer la existencia de sexos entremezclados en los y las hermafroditas, sino de revelar el verdadero sexo, escondido detrás de las apariencias confusas. La determinación de este sexo no cabe más al individuo y a su elección libre, sino a los expertos con su saber médico confirmado. Hoy en día, esta posición de peritaje externo es lo que se perpetúa en las aprehensiones médico-psicológicas del transexualismo. Es más, como lo destaca Foucault para Herculine Barbin, Tardieu, el médico que lo oculta a Herculine Barbin, define el verdadero sexo de Herculine estableciendo una conexión necesaria entre identidad sexuada y atracción sexual. Si los informes de peritaje acaban afirmando en Herculine lo que Tardieu llama de predominancia del sexo masculino, es porque, cito aquí a Tardieu, sus gustos, sus inclinaciones la atraen, la llevan hacia las mujeres. Aquí, el sexo erótico es constitutivo de la sexuación. El deseo erótico es constitutivo de la sexuación. Uno o una es mujer o hombre cuando se inscribe en el juego de seducción heterocentrado que siguen imponiendo, la verdad, que siguen imponiendo un siglo después, Mona Yusuf y otros y otras, como el único arreglo de las relaciones entre géneros. Y tanto las mujeres que llevan pañuelo, cuanto las mujeres trans son excluidas de este arreglo. Tanto las unas cuanto las otras son sometidas a la conminación de desvelar sus cuerpos para que les sea impuesto su verdadero sexo. Entonces, volviendo a lo que llamo de sufrimiento transexual, diría aquí que es el lugar mismo de lo que Foucault llama un poder de normalización, es decir, una medicalización de lo jurídico y una juridificación de lo médico. No lo voy a desarrollar aquí porque no tengo tiempo, pero lo que voy a destacar es que me parece que, infelizmente, numerosas teorizaciones psicoanalíticas retoman este poder de normalización. El approach de varios psicoanalistas o el approach que varios psicoanalistas tienen de lo que llaman en filiación directa con la psiquiatría transexualismo, este approach se articula a una militancia por la diferencia de los sexos. Se desarrolla históricamente en dos direcciones. Lo que podríamos llamar de freudismo norteamericano medicalizado, que instituye un acceso a la reasignación regulado y condicionado por pruebas de conformidad de género, y por otro lado, lo que podríamos llamar de un lacanismo que condena esta intervención en la realidad por la medicina como respuesta loca a una demanda loca y que va repitiendo, pero sin ninguna historización, el análisis lacaniano del transexualismo. Entonces, hay varias teorías, varios discursos. Una psicoanalista, por ejemplo, guiada por lo que llama ella de brújula del sexo, considera el transexualismo como, la cito, enfermedad del narcisismo, propia a sujetos borderline que cortocircuitan toda elaboración, evacuándola en el cuerpo y en el acto,
Y los discursos psicoanalíticos de muchos freudianos siguen esta tendencia, infelizmente. No los voy a citar acá porque obviamente no tenemos tiempo. Y para las corrientes lacanianas también, la demanda de transformación transexual revela lo que llaman de error común, o sea, después del análisis lacaniano, error que consiste en tomar el órgano por el significante y naturalizar la diferencia sexual que proviene de lo simbólico. Y por lo tanto, el transexual, obviamente él, ¿ah? Transexual, es aquí designado como psicótico. Y siguiendo fielmente el discurso del maestro, los approaches de la mayoría, y me duele mucho decir la mayoría, de los y las lacanianas son variaciones sobre el mismo tema. Uno inscribe el transexualismo en una identificación simbiótica, psicótica con el niño, del niño con la madre, por forclusión del nombre del padre. Un segundo lo coloca en la frontera entre psicosis y perversión. Un tercero lo toma como paradigma de la patología de la identidad sexual, que aparece en toda organización psicótica, y muchos más lo exilian fuera del sexo, por su rechazo en reconocer el falo simbólico. Estos análisis yo los llamo de insulto diagnóstico, que acaban privando los y las principales interesadas de toda capacidad simbólica y exigen una confesión de su ignorancia. Entonces, perpetrando un maltrato clínico y teórico preocupante, estas teorizaciones proceden de una visión esencialista e imaginaria de los géneros, supuestamente fundada en una biología o un simbólico inmutables. Trátase entonces de preguntarse con qué instrumentos literalizados trabajamos en cuanto psicanalistas, y a la hora de trabajar con sujetos que pertenecen a minorías de género, de sexualidad, de cultura, y cómo, en el caso francés, cómo el imperativo universalista republicano va informando la concepción de una posición universalmente neutra del o del analista, que no deja de conllevar un imaginario de complementariedad entre los sexos, un imaginario de seducción a la francesa, un imaginario de sexo verdadero. Sostendría aquí que la construcción de la teoría analítica no escapa, en Francia, a esta inscripción histórica. A modo de ejemplo, diría que el mito francés de la seducción determina también una literalización de la concepción del falo. Me refiero aquí al texto La significación del falo de Lacan, cuando él define el falo primero respecto del complejo de castración, pero también cito a Lacan aquí, cito, en la instalación en el sujeto de una posición inconsciente, sin la cual no podría identificarse con el tipo ideal de su sexo, ni tampoco responder sin graves riesgos a las necesidades de su partener en la relación sexual, y menos aún acoger con justeza las del niño que se procrea en ella. Fin de citación. Bueno, más allá aquí de esta proximidad singular entre la sexualidad y la reproducción, introducida por este niño contenido en germen en la relación. El objetivo ideal aquí por el falo es el de la asunción del sexo, objetivo imaginario, paradójico. Lacan aquí y en todo el estudio del falo que desarrolla en este texto, desarticula el falo de la anatomía para vincularlo al deseo que estructura la identidad sexual. En este sentido, lo que prima aquí es la función del falo. Lo que él simboliza no es un fantasma, ni un objeto, ni un órgano. El falo, escribe Lacan,
es un significante, y no de los menos importantes, pues es, cito a Lacan, el significante destinado a designar en su conjunto los efectos del significado, en cuanto el significante los condiciona por su presencia de significante. Entonces, para intentar situar la función de este significante, Lacan destaca que las relaciones entre los sexos están sometidas a la función de ser o tener el falo en una relación imaginaria. El falo induce un aparentar, una comedia, en la búsqueda por parte de cada cual de los sexos de lo que Lacan llama las manifestaciones ideales o típicas de los comportamientos de cada uno de los sexos. En eso consiste el semblante. Pero de este semblante resultan, como lo escribe Lacan, dos posturas de sexuación. Por un lado, la mujer pretende, y voy siguiendo el análisis lacaniano, pretende ser deseada por lo que ella no es. Y para aparentar ser el falo, relega, cito a Lacan, una parte esencial de la feminidad, especialmente todos sus atributos, en la mascarada. Fin de citación. Así, la mujer encuentra el significante de su deseo en el cuerpo del hombre al que se dirige su demanda de amor. Para ella, en el otro convergerían la demanda y el deseo. Y por eso, concluye Lacan, la falta de deseo sexual, la frigidez, sería mucho mejor tolerada por ella que por el hombre. Por otra parte, por otro lado, por su parte, el hombre, que encuentra la satisfacción de su demanda de amor en la relación con una mujer, no cede en su deseo del falo. Voy citando a Lacan, su propio deseo del falo hará surgir su significante en su divergencia remanente hacia otra mujer que puede significar ese falo de diversas formas, sea como virgen, sea como prostituta. Entonces, en él, la impotencia no se tolera bien. Entonces, delante de este análisis, me parece que se plantea aquí la cuestión de saber en qué consisten esas identidades fijadas previamente de mujer y de hombre. ¿A qué remiten en su generalidad? ¿Y acaso no las seguimos utilizando como categorías esencializadas? ¿Acaso no remitimos a una serie de posturas históricas e historicizadas que hacen la impotencia más problemática que la frigidez y a la mujer menos genital que al hombre? El falo determina tanto el deseo, bueno, siguiendo el análisis de Lacan aquí, el falo determina tanto el deseo heterosexual como el homosexual. Y Lacan va analizando la homosexualidad masculina, la homosexualidad femenina, y esta, la última, que se inscribe en una decepción. ¿Cómo muestra la observación? Escribe Lacan. Y podríamos preguntar cuál, de qué observación se trata acá. Tendríamos derecho a preguntar a qué decepción se hace alusión de manera tan general, porque si es el caso de la joven homosexual que tuvo una decepción respecto al padre, ¿será que este caso nos autoriza a producir esta decepción, la decepción como ley de toda homosexualidad femenina? Por lo tanto, me parece que si bien el falo viene a echar por tierra una visión diferencialista de la sexuación, fundada en una diferencia de los sexos naturalizada, debemos admitir que el falo es introducido en el plan de la teorización en un contexto cultural e histórico particular. La feminidad mascarada, la impotencia masculina peor tolerada que la frigidez, o la homosexualidad femenina resultante de una decepción, no parecen exentos del contexto
masculinista y heterocentrado de 1958, cuando fue escrito este texto, y fundamentalmente del mito francés de la seducción. La noción de falo no deja de arrastrar un contenido social histórico particular, introduciendo riesgo constante para el simbólico, riesgo de llenarse de contenidos imaginarios. Y eso lo encontramos, esa teoría de la seducción, también de cierta forma en las fórmulas de sexuación. No voy a entrar en los detalles acá porque se me está haciendo muy larga esta charla, pero diría que el análisis de las fórmulas de la sexuación en el seminario, en el libro 20 del seminario Encore, también se plantea una lógica binaria de dos grupos: el grupo de los hombres, el grupo de las mujeres y el padre de la horda primitiva. Y yo preguntaría, ¿en qué consiste esta definición universalizadora de los hombres, de las mujeres, si esta definición no recubre necesariamente una sexuación anatómica? Precisamente cuando las fórmulas de sexuación pretenden sacar la sexuación de cualquier consideración anatómica. Entonces, aquí, ¿en qué se encuentra el rasgo unario que unifica dos grupos distinguidos así de forma binaria, el grupo de los hombres, el grupo de las mujeres? El padre de la horda primitiva, ¿acaso no es él también un hombre, en otros términos, ya sexuado? O sea que en estas fórmulas de la sexuación es como si la teoría sobre pusiera o como si implicara una definición de la sexuación precisamente para demostrar de otra forma la sexuación. O sea, el trayecto va de una sexuación planteada respecto de un grupo, por muy simbólicamente que esté definido este grupo, el trayecto va de una sexuación, los hombres, las mujeres, el padre de la horda primitiva, a una sexualidad. ¿Y acaso, pregunto yo, no es una petición de principio que consiste en invocar la diferencia de los sexos, la de dos grupos sexuales distintos, para explicar la diferencia de los sexos, o sea, la de dos goces distintos? Entonces, el problema sigue siendo la binaridad de una diferencia aquí. Y mientras la sexuación y la forma en que convoca una diferencia entre los sexos se inscriben en estrategias sociales de poderes y resistencias, me parece que no son categorías físicas o simbólicas aisladas de los actos sociales, del contexto cultural, por los cuales las constituimos como realidades pertinentes de nuestras prácticas y de nuestros deseos. La contestación de estas categorías por mujeres trans o mujeres que llevan el pañuelo es susceptible de abrir un nuevo espacio para la subjetivación, más allá de la normatividad social, cultural o política, de la binaridad de los sexos o de la universalidad cultural. Lo que no quiere decir que estas subjetivaciones escapen a las normas. Si quedamos en una perspectiva Foucaultiana o Foucauldiana, no hay exterioridad a las relaciones de poder, sino solo posibilidades de reconfigurarlas en nuevas relaciones. Lo que me lleva a mi último punto, que es el punto de lo universal, aquí, en esos cuerpos situados. Me parece que esta aproximación entre la alterización de las mujeres que llevan un pañuelo y la prescripción de un verdadero sexo a las personas trans no deja de cuestionar la concepción del universal, con el cual podemos trabajar como psicoanalistas. Las dos situaciones se inscriben en una concepción imaginarizada de la sexuación, binaria y complementar,
de la sexualidad hetero y etnocentrada, y se inscriben también en la presentación de este particularismo como universal, tanto en el dispositivo republicano cuanto en la concepción de la subjetivación. Me parece muy importante, por lo tanto, cuestionar este mito universalista que sigue actuando en algunas teorizaciones analíticas y procede del hecho que a él o la analista, por más que lo reniegue, queda preso o presa en las mismas normas sociales que sus contemporáneos, mientras su escucha pretende deconstruir precisamente esas normas. Primero, me parece importante reconocer en lo que, concierne a lo universal, reconocer la dimensión étnicamente situada del concepto de universal. Aparece primero como una construcción teórica propia al área del pensamiento griego. Universal, kat, holo, uh, según el todo, como decían los griegos, se dice de lo que se distingue del particular, del singular, y la noción ocupa tres planos distintos. El plano de la lógica, donde nace el concepto del universal en la Grecia antigua, el plano del derecho, con respecto a la ciudadanía romana, y el plano de la religión, con respecto al amor divino y la economía de la salvación, tematizados por Pablo, quiere decir San Pablo. O sea que en estos tres planos el universal está muy situado culturalmente, y atravesando estos tres planos, lo universal, tal como lo concebimos hoy en día, resulta de la secularización de este ideal religioso en procedimientos científicos, pero también sociales, políticos, culturales, que van promoviendo la idea que la racionalidad occidental es la única que articula valores mundialmente emancipadores. Bueno, voy a pasar muy rápidamente, no lo voy a decir. Quería hablar de Kant, de Hegel, de la situación culturalmente muy localizada del universal en el pensamiento occidental, del hecho de que Hegel reanuda, se relaciona de nuevo con la concepción de la teología de la encarnación llevada por San Pablo, y reanuda este universal con lo concreto, y que de eso habemos heredado cuando consideramos esa noción de universal. Es este universal precisamente que la empresa colonial convocó para justificar sus exacciones. Y es este universal que varios y varias pensadores y pensadoras contemporáneos y contemporáneas en Francia contraponen a lo que llaman de comunitarismo. Se apoya así sobre una alterización de las violencias de género, sexistas, homofóbicas o transfóbicas, presentadas como más propias a las poblaciones procedentes de migración postcolonial, para contraponerles una concepción del universal no situado. Entonces, me parece que abordar, eso destaca en muchas cosas, no lo voy a desarrollar, pero destaca, por ejemplo, en lo que se llamó de universalidad de los derechos del hombre, sí, que fue construida sobre una exclusión de las mujeres, o por ejemplo en la justificación de la colonización en nombre de la abolición universal de la esclavitud. Entonces, aquí abordar psicoanalíticamente el universal sería considerarlo, tal como lo hace por ejemplo Monique David Ménard, como un estilo de pensamiento y de escritura. Es decir, que las construcciones conceptuales del universal aparecen como un caso particular de desplazamiento de las metas pulsionales. El pensamiento, cuando convoca lo universal, intenta alejarse de la posición subjetiva a partir de la cual nace este pensamiento. En otras palabras, la afirmación de un dispositivo universal
procede siempre a la eliminación de las modalidades sexuales de su construcción. Entonces trátase de abordar aquí esta cuestión de lo universal a partir de la sustitucionalidad de los objetos funcionales. El universal surge en el pensamiento cuando, al perder un objeto, se implica que un imperativo de pérdida sea establecido como norma incondicional. Lo que quiere decir que el universal así define un estilo de pensamiento que evacúa las fantasías que están a la base de los conceptos. Y me parece que recorrer al universal a partir de una perspectiva psicoanalítica acaba siendo no psicoanalítico, porque va absolutamente borrando o pretendiendo no tomar en cuenta las fantasías que están a la base de los conceptos y las formas de pensar. Entonces, me parece que escuchar esta referencia al universal psicoanalíticamente implica deconstruirlo tanto en el discurso de lo del analizante, revelando la contingencia de sus representaciones, su singularidad, pero también su posible transformación para que surjan otras singularidades que lo o la determinan más específicamente, más allá del hábito, de la creencia o de la pertenencia al grupo. Entonces, escuchar este universal tanto en el discurso de lo del analizante, cuanto en el discurso de lo de la analista, más allá de cualquier nosografía, de cualquier etiología, de cualquier diagnóstico o de cualquier categoría general, pero también escucharlo en el funcionamiento de la teorización analítica, donde esta deconstrucción se hace solo a través de un trabajo constante de retraducción. Me parece que la neutralidad absoluta del analista, su abstinencia, la escucha no situada del inconsciente, son lugares donde sigue vigente una concepción de lo universal. Es decir, que el inconsciente ignore el género, la sexuación, la cultura, el color de piel o la etnia, es cierto. Pero ¿qué hacemos con la aprehensión consciente durante la sesión de las diferencias de cultura o género, de la inscripción de lo del analizante, tanto como de lo del analista, en una posición cultural y sexuada particular? Alegar de manera insistente y repetitiva una neutralidad del o de la psicoanalista o una universalidad abstracta, dadas de entrada, no es suficiente para reducir esas inscripciones particulares. Me parece que el objetivo de una abstención del analista, la neutralidad respecto al género, a la etnia, a la cultura o a la clase, presentados varias veces como una profesión de fe, por más honorables que sean, no se realizan mágicamente solo al ser enunciados. Él o la analista no deja de desarrollar representaciones conscientes o inconscientes que le hacen ocupar una posición imaginaria y fantasmática particular. Esta, en vez de ser escamotada por una reivindicación de neutralidad o de universalidad, debería ser sometida a un análisis de la contratransferencia. Y esa cuestión se le plantea también a la teorización analítica. Se trata aquí de estudiar el modo en que las nociones con las que trabajamos de castración, de envidia del pene, de perversión, de diferencia sexual, de nombre del padre, cómo esas nociones retoman la primacía silenciosa de una postura situada en el género, en la cultura, en la clase. Y es la misma cuestión que se le plantea al universalismo republicano. ¿Sobre qué abstracción que finge ignorar las diferencias
sobre qué abstracción está construido el sujeto del inconsciente aquí convocado. ¿Será pertinente que él o la psicoanalista ambicione a toda costa anular la consideración de la inscripción social del o de la analizante cuando este o esta analizante pertenece a grupos alterizados? Lo universal al cual aspira la teoría analítica es muy a menudo producido solo por la universalización de un particularismo cultural o de género. ¿Acaso él o la analista no siempre está situado social, afectiva y contratransferencialmente? Varias veces este universal, varios analistas convocan este universal para oponerlo a lo que llaman de identidades comunitarias o minoritarias, que definen como identidades imaginarias. Obviamente, cualquier identidad es imaginaria. Sin embargo, me parece que el approach psicoanalítico no puede contentarse de barrer de un manotazo la cuestión de las identidades minoritarias, refiriendo su etiología al fantasma. O sea, esa deconstrucción del fantasma de identidad tiene que ser acompañada por un análisis de la forma en la cual, en la postura enunciativa supuestamente neutra del psicoanálisis, una identidad implícita va funcionando. Por lo tanto, si varios y varias analistas descartan las identidades minoritarias como captaciones imaginarias, esta misma captación caracteriza también la identidad mayoritaria, implícita, desde la cual hablan: identidad masculina, heterocentrada, ciscentrada, occidental, blanca, burguesa, etcétera, etcétera. Identidad que resulta tan construida como las identidades menores y que, sin embargo, no está sometida a la misma crítica. Entonces, para concluir, me parece que no existe ninguna suspensión universal de normatividad en la escucha analítica. Las normas de subjetivación a las cuales está sometido o sometida él o la psicoanalizante vuelven a aparecer en la cura, tanto de su lado cuanto del lado de él o de la analista. Eso quiere decir que el objetivo solo asintótico de suspender la normatividad implica que él o la analista acompañe él o la analizante en el descubrimiento de la contingencia de estas normas, sin embargo, exentarse de deconstruirlas en su propia postura de analista. Es más, me parece que reconocer la contingencia de las normas se acompaña también del reconocimiento del grado desigual de vulnerabilidad de los sujetos en función de la viabilidad de sus cuerpos y deseos. Si ignora eso, el setting analítico se arriesga a reproducir la mayor vulneración que les afecta a sujetos trans, gay, lésbicos, de color, inmigrantes, alterizados, minorizados, y a quienes no se reconoce la misma humanidad que a sujetos heteros, cis o culturalmente y étnicamente mayoritarios. Desvelando los cuerpos, el psicoanálisis impondría así un verdadero sexo, definido por una situación y una sexualidad mayoritaria. Se trata, entonces, de lograr reconocer estas feminidades alternativas sin esencializarlas. Se trata de buscar lo que llamo de psicoanálisis menor, que deterritorializaría la lengua del psicoanálisis mayor, sin, no obstante, fundar un psicoanálisis de las minorías
Un psicoanálisis, finalmente, se trata de intentar buscar un psicoanálisis que tome en cuenta su propia e irreductible situación social y que se deshaga de toda pasión de lo universal. Bueno, les agradezco mucho la escucha y la paciencia. He hablado muchísimo y espero no haberles profundamente y terriblemente aburrido, espantosamente aburrido. Espero que no se hayan dormido y, y me quedo, y me quedo con mis frustraciones de no haber asistido, de no haber visto ninguna reacción suya y de no poder intercambiar con ustedes. Espero que mis amigas Irene o Mabel les proporcionen mis datos si ustedes quieren entrar en un debate por email, que le faciliten mi dirección email. Me encantaría, bueno, intercambiar con ustedes sobre estos temas y otros. Y bueno, espero que haya una traza de las charlas de ustedes, o escrita o por grabaciones, y que pueda acompañarla. Y bueno, les agradezco otra vez muchísimo la escucha. Y bueno, espero que la próxima vez sea en directo con una presencia un poco más encarnada. Gracias por todo y, y hasta muy pronto, espero. Hasta luego.